Tenemos un Dios bueno, grande y misericordioso. Amén. Dile al que está a tu lado: tu Dios es bueno, grande, poderoso y sobrenatural. Y dile, y ese también es mi Dios. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Jesucristo. Dale la bienvenida. Y dale toda la gloria y toda la honra. Hay una palabra, puedes sentarte. Hay una palabra que está en Romanos 3:23, y su palabra dice, yo sé que muchos ya la saben, la conocen. ¿Qué dice Romanos 3:23? Los que escudriñan la palabra. A poder en Cristo. ¿Qué dice Romanos 3:23? Bueno, se atrevió. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice Romanos 3:23? Amén. Vamos a decirle al Hijo: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. Romanos 3:23. Y su palabra dice, vamos a ponerla acá y vamos a leerla, donde dice: por cuanto todos, diga conmigo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que por causa de Jesucristo hoy seremos restaurados a vivir en esa gloria de Dios, donde hay poder, donde hay autoridad, donde recibimos revelación, donde recibimos el denuedo y recibimos la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Porque se toman esa palabra y se levantan hoy a vivir en el poder de Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Amén. De pronto muchos van a pensar, ay no, hoy vamos a hablar del pecado, pero ya sabemos qué es el pecado, ya sabemos cuáles son el pecado, yo ya sé cuál es mi pecado y vamos a hablar otra vez del pecado. Sí y no. Sabemos, y la palabra de Dios nos lleva en Gálatas a qué, cuáles son las obras de la carne, y esas obras de la carne lo que nos lleva a pecar. Amén. Pero hoy, más que venir a hablar del pecado y decirte tú has pecado, yo he pecado, y si vamos a la palabra podemos encontrar donde decimos todos hemos pecado. Y el pecado es lo que nos llevó a qué, a que fuéramos destituidos de la gloria de Dios. Amén, estamos acá. Ahora, pero ¿qué es la gloria de Dios? A ver, ya hemos aprendido eso. ¿Qué es la gloria de Dios? Hijo, ¿qué es la gloria de Dios? La bendición. ¿Qué es la gloria de Dios? O sea, ninguno vino cuando hablamos qué es la gloria de Dios y cuál es la manifestación de la gloria de Dios. Acuérdense que hay una diferencia. Hija, ¿tú qué dices? Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es la gloria de Dios? Hay una diferencia a lo que es la gloria de Dios a lo que es la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es Dios mismo. Es la presencia de Dios en nosotros. Y si es Dios mismo, es la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en nosotros. Amén. Esa es la gloria de Dios. El mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Jesucristo y el mismo Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Amén, estamos acá. Ahora cuando venimos a mirar y cuál es la manifestación de la gloria de Dios, es todo lo que viene por tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es todo lo que viene cuando ya decimos tenemos al Padre, estamos alineados con el propósito de Dios, andamos en santidad, andamos en su palabra, andamos en su voluntad, y es donde viene que esa manifestación de la gloria de Dios, que son las sanidades, los milagros, las señales, los prodigios, la restauración, la bendición, la provisión económica, la restauración del hogar, la restauración financiera, la restauración de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tu espíritu, todo lo que viene en esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces podemos ver que hay una diferencia de lo que es la gloria de Dios y lo que es la manifestación
de la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado, hay una diferencia en la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Es aquí donde nosotros podemos tener, en la manifestación de la gloria de Dios, podemos sentir, palpar y vivir esa presencia, ese fuego, ese poder, ese denuedo, ese avivamiento del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y para qué viene? Y mire que aquí viene como una cadenita, viene como un enlace donde venimos. Miremos esta cadenita, hijos. Tenemos la gloria de Dios, que es Dios mismo, que es Jesucristo y que es el Espíritu Santo de Dios. De esa gloria de Dios, que es el mismo, vamos a desprender donde viene ya que la manifestación de la gloria de Dios. Para que haya la manifestación de la gloria de Dios, tiene que haber la gloria de Dios. Amén, estamos. Y para que tiene que haber esa manifestación de la gloria de Dios. En la manifestación de la gloria de Dios es donde viene a cada uno de nosotros esa restauración, ese rompimiento de cadenas, ese rompimiento de ataduras, donde dejamos el pasado, donde rompemos con iniquidades, donde rompemos con cosas que el mundo quiere traer hacia nosotros y nos quiere sacar del propósito de Dios. Entonces volvemos, está la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, y donde tenemos la gloria de Dios, donde vivimos la manifestación de la gloria de Dios, y donde nos hacemos, por tener la gloria de Dios y tener la manifestación de la gloria de Dios, nos convertimos en ¿qué? En instrumentos en las manos de Dios. ¿Estamos? Esos instrumentos en las manos de Dios, ¿para qué? Para que de lo mismo que tú y yo hemos recibido en sanidad, en restauración, donde somos esa luz en medio de las tinieblas, donde hemos recibido la gracia, la presencia, el fuego, el avivamiento, la sanidad y la restauración en los instrumentos como manos de Dios, es donde vamos a ¿qué? A llevar, como su palabra dice, de lo que hemos recibido por gracia, lo damos por gracia. Amén, estamos hasta aquí. Y de esa otra parte, y ahora me vas a decir la cadenita completa, espero que no se te olvide. De esa otra parte viene y pasamos a otro nivel, donde ya pasamos a ¿qué? A ser portadores de esa gloria de Dios. ¿Estamos? Cuando somos portadores de esa gloria de Dios, y para ser portadores, porque es que hay una diferencia donde yo puedo sentir, puedo ver por momentos, por temporadas, por circunstancias, podemos sentir la gloria de Dios. Pero para ser portadores de la gloria de Dios hay unos requisitos fundamentales, y los requisitos son donde tenemos que andar en santidad, tenemos que andar en obediencia. Pero para poder andar en santidad, poder andar en obediencia, tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que aceptar que Cristo murió y resucitó al tercer día, y que cuando Cristo resucitó al tercer día, fue investido por nuestro Padre en poder, en gloria, en restauración, y está sentado a la diestra del Padre. Amén, estamos. Entonces mira que es una cadena que si tenemos la primera pero no tenemos la segunda, no tenemos, y si queremos llegar a la última, no vamos a poderlo hacer. Yo sé que todos en algún momento hemos sentido la gloria de Dios, o sea, donde hemos sentido al Padre, donde hemos sentido al Espíritu Santo de Dios, donde hemos sentido a Cristo con nosotros, donde nos abraza, donde nos apechicha, donde nos habla, donde nos consiente. Todos en algún momento hemos sentido y hemos vivido la manifestación de la gloria de Dios. No puede haber manifestación si no hay gloria. No podemos ser instrumentos en las manos de Dios si no hemos pasado por tener esa manifestación y por tener eso. Agárrelo, hija. Si no tenemos a esa presencia del Espíritu Santo de Dios, eso es la gloria de Dios. Amén. No podemos venir aquí a ser esos portadores y a vivir en esa manifestación de la gloria de Dios si no hemos tenido los anteriores. Es como dicen por ahí, nosotros no podemos llegar a la universidad si no hemos pasado por bachiller, por primaria, por guardería, por transición y por todo esto. Todo esto es un proceso, amén, donde muchos se quedan en la primera parte o llegan hasta el segundo y hasta ahí se conformaron. Ahí sí podemos poner el versículo que el hijo nos decía, para que no quede por ahí como muy por fuera, donde nos decía que no nos conformemos a lo que tenemos, porque muchos nos conformamos
a que, ay, si yo sentí a Dios hoy, yo vi la manifestación de la gloria de Dios, donde me sanó, donde me restauró, donde vi milagros. Yo hoy sí fui un instrumento en las manos de Dios, pero lastimosamente son por momentos o por temporadas. Cuando la palabra nos habla de que es la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, donde somos esos instrumentos, hay una palabra donde habla que somos siervos útiles o siervos inútiles. Eso es para que desde el primer momento que tú y yo comenzamos a tener una relación con Cristo, permanezcamos en Cristo y Él permanezca en nosotros. Si tú y yo no permanecemos en Cristo, y si Cristo no pertenece o no permanece en cada uno de nosotros, nada somos y nada podemos hacer. Estamos, iglesia, tú y yo soy una que lo declaro muchas veces y lo pongo sobre ustedes, donde tú y yo hemos sido escogidos, hemos sido llamados, levantados, restaurados y vivificados para la gloria de Dios, para tener esas manifestaciones de la gloria de Dios, para hacer esos instrumentos en las manos del Señor. Pero no solamente para ser un instrumento donde hoy sabemos que nos utilizó y mañana será que me utiliza o será que no. Eso depende más que de Dios, depende de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo se fue, dijo, vendrá otro mayor y se queda con nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios donde Él permanece en nosotros y donde tú y yo somos ese templo y morada del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿el Espíritu de Dios está en ti o lo tenés maniatado a un lado, viendo todo lo que tú haces, lo que dices o lo que dejas de hacer? La palabra en Romanos lo veíamos, donde nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y podemos quedarnos aquí mirando y diciendo, bueno, todos pecamos y sí, el pecado mío fue este, el mío fue el otro y el pecado de ayer fue este otro y hoy pequé con esto, y nos podemos quedar acá. Todos pecamos, todos lo sabemos y lo hacemos como la misma palabra de Dios lo dice, pecamos por pensamiento, por obra y por omisión. Es más, la palabra en primera de Juan 1:8 nos dice que si nosotros decimos que no pecamos, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Pecamos porque pecamos, pero es tanta la misericordia de Dios. Y quiero que vayamos a la palabra donde dice primera de Juan 1:8, donde la quiero leer textual. Y decimos, nos dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, y muchas veces decimos, yo no he pecado hoy. No, yo hoy todo he estado en santidad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y la verdad no está en nosotros. Pero, diga conmigo, pero cuando tú y yo reconocemos que hemos pecado, miren la palabra que viene. Pero si confesamos nuestros pecados, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda contaminación. Dale ese fuerte aplauso a Jesús, amén. Aquí tenemos, y enseguida vamos al versículo 3. En el versículo 8 nos dice, el que dice que no peca le dice a Dios mentiroso. El que dice que no peca está diciendo y se está engañando a cada uno de nosotros. Porque yo me puedo engañar a mí misma y yo puedo engañar de pronto a la gente, pero hay gente que sabe que realmente estamos en pecado, que estamos haciendo, que estamos maquinando. Puede que nos engañemos a nosotros, puede que engañemos a la iglesia, puede que engañemos a la familia, a los vecinos, al mundo entero, pero de Dios nadie se burla. Pero viene una palabra y una gran promesa de parte de Dios, venga, tú sí pecas. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Padre? Venga, usted sí peca, bájese de esa nube. Usted sí peca, y peca por pensamiento, por obra o por omisión. Aquí el único santo y perfecto es Dios. Amén. Usted sí peca.
Y es tanta mi misericordia, nos dice el Padre, es tanta mi misericordia que si tú reconoces, ponme el 9, hijo, si tú reconoces que has pecado, si tú reconoces que has ido en contra de mi palabra, en contra de mi voluntad, y reconoces que eres pecador, yo soy fiel y soy justo y te voy a perdonar todos tus pecados, te voy a limpiar, te voy a restaurar, te voy a vivificar y te voy a llevar al trono de mi gloria, y será restituida tu gloria, la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa mancha, ese vestido, esa inmundicia que había entre nosotros y el Padre ha sido quitada. Amén. Entonces podemos, como te decía, quedarnos hablando y decir: ay, si mi pecado es este, el decir mentiras, el decir esto y decir lo otro. Tú sabes cuál es tu pecado. El Padre sabe cuál es tu pecado. Pero hoy quiero hablarte no solamente de cuál es tu pecado, que tú ya lo sabes, que yo ya sé cuál es mi pecado. Quiero hablarte de esas consecuencias que trae por el pecado, y llevarte a que hay consecuencias por haber pecado, pero que al mismo tiempo, en esa fidelidad y en esa misericordia de Dios, cuando confesamos nuestros pecados, sabemos que Él es justo, que Él es fiel y que nos perdona y nos restituye para la gloria de Dios. Amén. Hay consecuencias cuando pecamos. Es más, la palabra también está ahí en Romanos, donde dice que la muerte vino por causa del pecado, y enseguida te la voy a mostrar. Hay consecuencias del pecado y son consecuencias horribles. Hay una palabra que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo prefiero que, aun siendo mi Dios, mi Padre, un Dios justo, un Dios fiel, prefiero la misericordia de Dios que no la misericordia del hombre. Por más duro que sea la reprensión de nuestro Padre, es más misericordioso que cualquier ser humano que nos pueda perdonar o que pueda tener misericordia, compasión de nosotros. Así David lo dijo. Por eso hoy te dice el Señor: tú pecaste y fuiste destituido de la gloria de Dios. Literal, tú pecaste, yo pequé y he sido destituida de la gloria de Dios. Pero cuando estamos en ese pecado, cuando nos maquinamos el pecado, cuando nos deleitamos en el pecado, el ser destituidos de la gloria de Dios es ser destituidos de su presencia, no poder sentir su presencia. Es ser destituidos de esa manifestación de la gloria de Dios. Es ser destituidos, y ya me estoy devolviendo nuevamente a la cadenita que vimos al principio, ella es ser destituidos de ya no ser instrumentos en las manos de Dios. Cuando tú y yo andamos en pecado, ya no podemos vivir en esa manifestación de la gloria de Dios. Mira que ahora te la puse de acá para acá, ahora te la traigo de acá para acá. Tenemos la gloria de Dios, que es su presencia, la manifestación de la gloria de Dios, que es todo lo que viene con Él. Tenemos cuando estamos en la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios, cuando somos instrumentos en las manos de Dios, y cuando somos instrumentos en las manos de Dios, vivimos en la gloria de Dios. Eso cuando hay santidad, cuando andamos alineados al propósito de Dios y conforme al propósito de Dios. Pero cuando andamos en pecado, cuando nos deleitamos en el pecado, ya esa cadenita comienza a desaparecer. Ya no vamos a vivir en la manifestación de la gloria de Dios. Ya no somos instrumentos en las manos de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él no utiliza un vaso sucio. Él no nos va a utilizar a nosotros si estamos en pecado y en contaminación. Aparte viene ¿a qué? A que la manifestación de la gloria de Dios sobre nosotros, donde va a traer redención, donde va a traer perdón, donde va a traer sanidad, donde nos va a bendecir, no se va a ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y si en nosotros no hay santidad y no podemos tener la manifestación, ni podemos ser instrumento en las manos de Dios, ni tener la manifestación, ni vivir en la gloria de Dios, mucho menos podemos tener la presencia de Dios. Amén. Estamos aquí, la hemos cogido. Amén. Espero que no se les olvide. Cuando estamos en pecado, fuimos destituidos de toda esa presencia de Dios y de todo lo que viene con Dios mismo, con Jesucristo mismo y con el Espíritu Santo. No podemos decir: no, yo estoy en pecado pero tengo al Espíritu Santo. No, yo estoy en pecado pero Jesucristo se fue pero se quedó conmigo el Padre. No, porque los tres son uno y son uno solo. Entonces, ¿lo tenemos o no tenemos? Cuando nosotros pecamos, le estamos abriendo una puerta gigante a Satanás.
La palabra dice que Satanás tienta, pero no obliga. Somos tú y yo los que tomamos la decisión de pecar. Somos tú y yo de tomar la decisión de ir a abrirle la puerta al diablo y decirle: entre, reine y gobierne como quiera. Esto no es una decisión del Padre, esto no es porque fue la voluntad de Dios, fue una decisión tuya y mía, porque la palabra de Dios dice: la verdad os hará libres. Amén. Le abrimos una puerta gigante a Satanás cuando tú y yo pecamos. Cuando tú y yo pecamos, que le abrimos la puerta gigante a Satanás, le decimos: venga, haga conmigo lo que quiera. Y el diablo aprovecha para hacer contigo lo que quiera, donde trae enfermedad, donde trae muerte, donde trae estancamiento, donde trae dolor, donde trae tristeza, donde trae amargura, donde te pisotea, te daña, y a muchos aún los lleva a un suicidio. Amén. Hay una palabra, y se las voy a dejar para que ustedes la miren. Yo sé que algunas veces se los he dicho y soy muy enfática en esta palabra, y es de Deuteronomio 28, del 1 al 14 y del 15 al 68. ¿Por qué? Porque es que literal, hijos, en esa palabra nos damos cuenta, del 1 al 14 nos damos cuenta cuando tenemos la gloria de Dios, cuando vivimos la manifestación de la gloria de Dios, cuando somos instrumentos en las manos de Dios y cuando vivimos en la manifestación de la gloria de Dios. Pero también del 15 en adelante se cumple todo lo que viene del 15 al 68, cuando ya no tenemos la gloria de Dios, cuando no sentimos la manifestación, cuando ya no somos instrumentos en las manos de Dios y cuando ya no vivimos en la manifestación de la gloria de Dios. Ahí está. Léanlo y mírenlo, mediten en esa palabra, escudriñen la palabra y se van a dar cuenta, confrontados por el Espíritu Santo de Dios, quién está en ti, quién habita en ti. ¿Estás renovado y has vuelto a alinearte con el propósito de Dios, o estás fuera del propósito de Dios? Cuando el hombre pecó, sabemos que el pecado entró por Adán. El pecado entró por el hombre, y la misma palabra de Dios dice que la salvación, la restauración la recibimos por el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo. Solo en Jesucristo vamos a ser limpiados, restaurados, vivificados. Aquí no hay más nadie, aquí no hay ningún otro santo, aquí no hay ningún ser humano. El único que nos va a acercar y nos va a restituir en esa gloria de Dios se llama Jesucristo. Cuando tú y yo vivimos una vida santa, una vida conforme al propósito de Dios, tenemos a Cristo de nuestro lado, y es Él donde va, y esa gloria que se había dañado y que habíamos sido destituidos de esa gloria, volvemos a estar en esa presencia y en esa gloria del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hay pecado, somos destituidos, pero cuando andamos en santidad y cuando andamos en obediencia, somos restaurados para vivir en esa gloria. Por eso que el que dice yo no peco, toma hoy la decisión de aceptar a Cristo y decirle: Señor, yo sí peco. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pregúntate por qué en algunos momentos puedes sentir la presencia de Dios, puedes ver la sanidad sobre ti, los milagros sobre ti, porque en algunos momentos Dios te utiliza y a donde tú vas desciende la gloria de Dios, y porque otras veces nos sentimos como muertos, como estancados, como que uy no, aquí pasó algo por pura misericordia del Rey, porque nada que ver. ¿Y qué ha pasado, hijo? Hemos pecado, y ese pecado de pensamiento, de obra o de omisión es tan pecado delante de los ojos de Dios de cualquiera de las tres formas. Fue un mal pensamiento, es un pecado delante de Dios y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es hora, iglesia, de que nos levantemos a ser justificados por medio de Jesucristo. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, pero Jesucristo nos justifica delante del Padre y somos restaurados
y vivificados en la gloria del Señor. Amén. La santidad nos devuelve esa relación con Cristo. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: el pecado, es más, míralo fijo a los ojos, con el carácter en Cristo Jesús, ¿cierto, hijo? Y le vas a decir: el pecado te sacó de la gloria de Dios, pero la santidad te la devolverá. Y dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice que no hay gloria sin santidad, no hay gloria sin arrepentimiento, no hay gloria sin humillación, no hay gloria si no tenemos la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: humillaos. ¿Y qué más dice la palabra? Arrepentíos y convertíos. Y a eso es donde quiero venir hoy. Yo sé que todos hemos pecado y pecamos de una forma que decimos, y muchas veces decimos: no, yo no pequé. Y muchas veces reconocemos que hemos pecado. Y aquí hay algo, iglesia: cuando tú y yo pecamos y nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, dele gloria a Dios. Y hay dos cosas cuando pecamos y nos sentimos incómodos. Una, ¿cuál es esta? Donde nos sentimos incómodos y sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos está contristando, nos está exhortando y nos está confrontando. Y lo segundo, cuando tú pecas y tú te sientes incómodo, dale gloria a Dios, porque todavía el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo, exhortándote y diciéndote: estás pecando, estás por fuera del propósito y de la voluntad de Dios. Así como te está diciendo en esta noche: arrepiéntete y conviértete, para que seas tú restaurado ante la presencia de Dios y sea nuevamente la gloria de Dios revelada y manifestada sobre ti, sobre cada una de tus casas y sobre cada una de tu descendencia. Pero tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Muchas veces reconocemos que hemos pecado, reconocemos que le hemos fallado a Dios. Y sabemos que Él viene y nos confronta, que nos exhorta, y nos sentimos mal en el momento y decimos: Señor, me arrepiento porque pequé, me arrepiento porque mentí, me arrepiento porque hice eso. Pero no nos convertimos y de nada sirve. Es como si te vas a bañar y no te echas jabón, queda igual. Ensáyelo. Amén, iglesia. Dile que está a tu lado: tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Y solamente es ahí donde seremos restaurados ante la gloria de Dios. Yo sé que si te pregunto a ti, el anhelo tuyo, el propósito tuyo es servirle a Dios, servirle a Cristo. Yo lo he dicho: si yo no sirvo para servirle a Cristo, no sirvo de nada. De nada sirvo. ¿Qué sentido tiene mi vida si no le sirvo a Cristo? ¿Para qué vivir? ¿Para qué respirar? Si no hay un propósito de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no tuviéramos a Cristo, sería un día normal, un día común y corriente, un día, hijos, vamos a ver, y es triste. Yo muchas veces hablo con alguien y me dice: apenas las 9 de la mañana, ¿cuándo era que acaba este día? Y son de la pieza a la sala, de la sala a la cocina. ¿Cómo es que dicen por ahí? En un crucero, de allá y para acá. De la cocina para la sala, de la sala para la cocina, de la pieza. Se acuestan, se levantan, ven la novela, vuelven y llegan. Yo digo: ¿qué sentido tiene una vida de estas? Se levantan por la mañana, ¿y cuándo será que será la noche para volverme a acostar? Son personas que están esperando que la muerte llegue. Yo se los digo: hijos, a mí antes me falta tiempo en el día. Me falta. Y el tiempo es tan valioso. Y muchas veces el tiempo se nos va en tonterías y en bobadas. El tiempo se nos va, y la misma palabra de Dios lo dice, en lo que son cargas, en lo que son peso. Eso que es un peso no es pecado, pero te saca del propósito de Dios. ¿Qué es un peso? A lo que tú más le dedicas el tiempo, a cosas de que tú le estás dedicando ese tiempo, de las redes sociales, de estar en el mundo, de deleitarte en las cosas del mundo, y te está sacando del propósito de Dios. Y muchas veces, yo soy una que muchas veces por la noche me acuesto y yo digo: ¿yo qué hice hoy? Yo sí le serví al Padre hoy. Yo me hago esa pregunta.
Hágansela. Háganse esa pregunta. Yo antes de dormirme en la noche cuando me acuesto, claro que yo me acuesto y me duermo ahí mismo también, ¿cierto, pastor? Y yo le digo, Padre, yo sí te serví hoy de algo. Y hay veces uno dice, ay, yo no le serví al Rey hoy. Y duele cuando sabemos que no le hemos servido al Señor. Duele cuando el Padre nos dice, ven, hiciste esto, pero también te mandé a hacer esto y no lo hiciste. Hay veces le provoca a uno por ahí pagar, como dicen por ahí, pagar escondidijo a peso. Pero ¿a dónde nos podemos esconder del Padre? Muchas veces, hijos, se los digo delante de mi Rey, muchas veces me salen lágrimas de decirle, Padre, yo hoy no te serví para nada, porque siento que lo que yo hice fue muy poco o nada en comparación de lo que Él quería que yo hiciera para Él. Se nos va el tiempo en nuestro trabajo, en nuestros afanes, en nuestras ocupaciones, y no estoy diciendo que eso sea pecado. Es necesario ir a trabajar, es necesario descansar, es necesario dormir, pero no dormir en exceso. La palabra de Dios dice que meditemos en su palabra de día y de noche. Hijos, esta semana miraba un reporte que llegó en Google, creo que fue, y decía que uno debía dormir de 8 a 10 horas. De 8 a 10 horas. Y yo decía, bueno, si yo me levanto a las 3 de la mañana, ¿a qué hora me tengo que acostar para dormir 10 horas? Para dormir 8 horas. Y yo decía, uno dormir 8 horas, dormir, o sea, respetable al que las duerma. O sea, no les estoy diciendo que es pecado que duerman las 10 horas. No, si las quiere dormir, duérmalas. El que las quiera dormir, el que tenga el tiempo para dormirlas, hágale. Pero lo digo por mí. Yo dormir 4 horas, 5 horas, 6 horas, con todo lo que hay que hacer para el reino de los cielos, eso no es desechar el tiempo, hijos. Pues es mi opinión, no estoy diciendo que en la Biblia lo diga. No estoy diciendo en la Biblia dice que si tú duermes 5 horas, 6 horas o 7 es pecado. No lo estoy diciendo. Estoy dando mi punto de vista. ¿Cuánto podemos hacer en ese tiempo que se nos va? En ese tiempo, ¿cómo es que dicen por ahí? Tiempo de ocio, ¿cierto? ¿Qué es que le dicen? Tiempo de ocio, donde es un tiempo que se me fue. Hijos, es triste cuando muchas veces son las 6 de la tarde, 7 de la noche y uno dice, ay, ¿qué hice hoy? O ninguno se ha hecho esa pregunta. Yo soy una que me la hago muchas veces. ¿Yo qué hice hoy? Listo. Y yo me pongo, bueno, ¿hoy qué hice? Hoy lavé, planché, cociné, hice eso. ¿Y para Cristo qué hice hoy? Ah, entonces ¿sabe cuál es la disculpa? Mira lo que hacemos nosotros. No, yo hoy lavé, trabajé, planché, cociné, fui, hice esto, lavé el baño y todo eso. ¿Y para Cristo qué hice? No, todo lo que haga sea para el Señor. La palabra dice que todo lo que hagamos sea como para el Señor, para Él lo hice. Ahí está. Hijos, pero son las mismas disculpas donde nosotros mismos tomamos la palabra de Dios para tapar y maquillar nuestra rebeldía y nuestro pecado. Y vuelvo y reitero, no estoy diciendo que queda prohibido dormir, ni estoy diciendo que es pecado dormir. No, duerma. Dormir es rico. Pero cuando uno se acuesta a dormir, uno es pensando, tengo que hacer esto, y no he orado, y me quiero levantar, y no me quiero, y ahí les queda. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la invitación en esta noche es ese. En Hechos, su palabra nos dice, arrepentíos y convertíos. Es más, pónmela, hijo, Hechos 3:19, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén.
Y en Hechos 3:19 nos dice, venga, si tú te arrepientes, si tú te conviertes, Hechos 3:19, si tú te conviertes, si tú te arrepientes, si tú te humillas. Hay una palabra que está también en Segunda de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo se humillare, se arrepintiere, saliere de sus malos caminos, sanaré su tierra. Aquí te está diciendo, si tú te arrepientes, si tú te conviertes, como nos decía ahora en Primera de Juan, si tú te arrepientes, si tú confiesas que eres un pecador, traeré para ti, borraré todos tus pecados, sanaré tu tierra, te restauraré a ti, restauraré tu descendencia, restauraré todas tus áreas, restauraré tu ministerio, te levantaré con poder, con autoridad, porque tú y yo tenemos un Dios que nos da múltiples oportunidades. La palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y todas ellas será levantado. Pero tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una conversión. Yo no puedo pretender que la gloria de Dios permanezca sobre mí si estoy por fuera del propósito de Dios. Me congrego cuando me da la gana, oro cuando quiero. Es más, hijos, díganme, ¿cuántos sienten todos los días ganas de ir a orar? Yo no. Literal, el que me venga a decir aquí que todos los días sienten las ganas de ir a orar, está mintiendo. Todos los días no sentimos las mismas ganas para ir a orar. Nos tenemos que obligar a ir a orar. O tú todos los días sientes las mismas ganas para ir a trabajar. Yo creo que el único día que tú sientes ganas de ir a trabajar es cuando es día de quincena. Ahí está. Tú todos los días te levantas con ganas. Tú puedes tener la nevera llena y todos los días te levantas con ganas de cocinar y la nevera está llena. Seamos honestos, hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? La carne va en contra del espíritu. La carne quiere una cosa y el espíritu quiere otro. Y la carne choca con el espíritu. El que me venga a decir aquí de santo, yo todos los días anhelo estar con Dios, déjame decirte, no seas mentiroso, porque así no es. Así no es. Y yo te aseguro que las mayores veces que queremos ir a orar es cuando estamos lastimados, enfermos, aporreados o con problemas. Pero cuando tenemos todo súper bien, Padre, gracias porque lo hiciste, y salimos a disfrutar de la bendición que el Padre nos dio. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Por eso hoy te dice el Señor, arrepentíos y convertíos. Y dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuántos hemos, miren lo que estoy diciendo, cuántos hemos pecado? Entonces, ¿qué viene a nosotros? Muerte. Pero en Jesucristo viene vida, y viene vida en abundancia. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale ese aplauso a Jesús. El pecado produjo la muerte. El pecado nos sacó de la presencia de Dios. El pecado hizo que Satanás tomara control de nuestra vida, de nuestras áreas y de todo lo que hay en nosotros. Eso ha hecho el pecado. Cuando nosotros pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, y escucha esa palabra, hijo, por tanto, como el pecado, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, lo acabamos de leer en 2 versículos, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Pecamos o no pecamos? En 1 Corintios 15 nos dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, vuelve y nos confronta con esta palabra. 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
¿Quién trajo el pecado a nosotros? ¿Por medio de qué? Por medio de Satanás. El pecado, por nuestra debilidad. Por eso hay una palabra que a mí me fascina, donde dice que Satanás no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Satanás te tienta, te lleva a pecar. Satanás puede traer a ti a querer controlar tus pensamientos, pero eres tú quien decides si pecas o no pecas. Eres tú quien decides si le cierras la puerta al diablo o le abres la puerta al diablo. Eres tú quien decides si le dices a Satanás: venga, tome control de todas mis áreas, o le cierras la puerta en la cara a Satanás. Eres tú. La palabra de Dios te dice: Dios no te dio a ti un espíritu de cobardía. Tú tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aparte de que nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, no nos ha dejado solos. Donde quiera que tú y yo vayamos, si andamos en santidad y en obediencia, su palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y si el enemigo se levanta en contra de nosotros, nos dice: venga, quédese quieto, quédate quieto, quédate tranquilo. En Ezequiel 33, quédate quieto que yo peleo por ti. ¿Qué más queremos, hijos? Andemos en santidad, y eso es tener la manifestación de la gloria de Dios. Si yo tengo a Dios, si tengo la gloria de Dios, tengo la manifestación, donde sé que donde quiera que yo vaya, Él va conmigo. Si yo tengo la presencia de Dios, voy a recibir la manifestación de la gloria de Dios, donde yo sé que paso por las aguas y no me ahogaré, que pasaré por el fuego y no me quemaré. Donde tengo la certeza y la convicción de que todo lo que venga a mi vida, así sea un plan del diablo para quererme dañar y para quererme destruir, todo me ayuda para bien. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito para el cual hemos sido llamados y escogidos. Tú fuiste llamado y fuiste escogido con un propósito de Dios. ¿A qué le temes si sabes que Él va contigo? Arrepiéntete, conviértete. Si mi pueblo se humillare, si se arrepintiere de sus malos caminos, traeré sanidad. Hijos, ¿sabes por qué todavía? Y búscamela, hijo, segunda de Crónicas 7:14. ¿Sabes por qué todavía hay áreas en cada uno de nosotros? Áreas donde están vacías, donde están dañadas, donde no se han podido restaurar. Por esto aquí está la respuesta. ¿Sabes por qué todavía vemos que hay pobreza, que hay muerte espiritual, que hay cansancio, que hay adormecimiento, donde no podemos ver o sentir la gloria de Dios? Aquí tienes la respuesta. Tu Padre, tu Creador, tu Hacedor te está diciendo: venga, si tú te humillas, tú invocas mi nombre, venga, humíllese delante de mí. Porque no es simplemente decir Señor, Señor, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? No todo el que diga Señor, Señor entrará o heredará el reino de los cielos. El Padre te está diciendo: venga, si tú te humillas, si tú me buscas, si tú me clamas, la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Hijos, estamos donde estamos porque queremos estar. Porque donde tú y yo estamos no es donde el Padre quiere que tú y yo estemos. Su palabra dice: la gloria postrera será mayor que la primera, y traeré sanidad, dice el Padre. Porque hay enfermedad, porque hay muerte, porque hay dolor, porque no nos humillamos, porque sabemos que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Se nos da igual. Estamos ahí, sí, ahí estamos. Sí, hoy Dios me bendice, mañana vamos a ver. ¿Sabes cuál es una de las cosas por las cuales hemos sido más destituidos de la gloria de Dios? Cuando hay arrogancia, cuando hay vanagloria y cuando hay orgullo en nosotros. Cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo, en cada uno de nosotros no reconocemos que hemos pecado. No reconocemos que nos debemos de humillar ni de buscar el rostro del Señor. Hay una palabra y está en el Salmo 138:6 y dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y muchas veces hay tanta arrogancia en nosotros, tanta vanagloria, tanto orgullo, tanta altivez, que no reconocemos que es pecado. ¿Cuántos ahora, cuando yo dije uno siempre no tiene ganas de ir a orar, dirían: yo sí? Hijos, me
vas a decir que todos los días tienes ganas de congregarte. No. Si hay veces cuando no vas a trabajar te da pereza bañarte. No. ¿Sí o no? Ahora me vas a decir que si te da pereza bañarte, no te da pereza de ir hasta la intimidad con el Padre. Si se humillare mi pueblo, te has humillado. Humillación, arrepentimiento, conversión, aceptación, saber que le hemos fallado, saber que lo hemos contristado, donde tiene que haber un arrepentimiento, donde tiene que haber una conversión, donde tenemos que rendirnos a Él, donde tenemos que decirle: Señor, sé que te he fallado. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra cuando habla del publicano y del fariseo? Creo que esa sería otra prédica muy tremenda para hacerla. ¿Quién conoce esa palabra? Del publicano y del fariseo. ¿No la han leído ninguno? Se la voy a dejar para que la miren, para que la vayan mirando, pero no, luego la vamos a... El publicano y el fariseo. Llegó el fariseo delante del Padre y le dijo: Señor, yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo ofrendo, yo estoy súper bien delante de ti. Llegó con su arrogancia a decirle: Señor, yo hago esto, yo me postro, yo he orado, yo he ayunado, yo me congrego. Y mire a este otro, ten misericordia de este otro que ni ora, ni ayuna, ni se congrega. ¿Cuántos oran así, hijo? Yo conozco personas que oran así. Señor, tú me escuchas porque yo estoy delante de ti, porque yo he ayunado, porque yo diezmo, porque yo me congrego. Señor, ten misericordia de ese que ni siquiera te busca, que tiene un corazón de piedra, ponle un corazón de carne. Estaba el fariseo y estaba el publicano, y el fariseo llegó con su arrogancia, con su altivez a decirle: yo oro, yo ayuno, yo clamo, yo esto, y en su arrogancia salió igual de endemoniado a como llegó. Estaba el publicano, y el publicano ni siquiera se sentía digno de levantar su mirada y su rostro hacia el Padre, y le decía: Señor, no soy digno. Estoy hablando ya en palabras. Yo le doy la cita bíblica para que la miren. El publicano le decía: Señor, no soy digno de estar en tu presencia. Soy rebelde, soy desobediente, he pecado, he ido en contra de tu palabra, pero estoy aquí por si acaso. Si quieres tener misericordia de mí, hazlo. El fariseo se fue igual de endemoniado o peor de lo que estaba, por su arrogancia, por su orgullo, por su altivez. El publicano llegó humilde delante del Padre, donde no se sentía digno de estar delante de Él, y recibió la redención, recibió libertad y recibió el perdón. Y eso pasa con mucho de nosotros. La palabra de Dios nos dice y nos lleva a no contristar el Espíritu Santo de Dios. Y lastimosamente hay muchos cristianos que en medio de su arrogancia salen peor. Ustedes saben, hijos, que la palabra dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿No es muy triste? ¿Cómo se sentiría un hijo si tú como papá, o mejor dicho, tú como hijo, tu papá te dice: me arrepiento de haberte tenido? ¿Cómo nos sentiríamos? Y viene la palabra. Génesis, pónmela ahí. Génesis capítulo 6, versículo 5. Ya vamos a terminar, hijos. Génesis 6, 5. Y dice, y te la quiero leer textual para que tú te sientas incómodo ante los ojos de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. En el 5 nos dice que Dios vio que el hombre no hacía sino maldad, cometía pecado. Eso era lo único que a lo que se dedicaba.
Y en el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cómo te sientes tú al saber que tu Padre, que nuestro Padre, el que entregó a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que hay en nosotros? Yo creo que nos tenemos que sentir mal delante del Padre. Por eso la palabra dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero yo sé, hijos, que este versículo de Génesis 6:5 y 6:6, muchos de pronto hoy apenas lo vieron, de pronto muchos ya lo conocían, pero yo les aseguro que para muchos lo escucharon aquí, lo vieron aquí y salieron y ya se les olvidó. Arrepentíos y convertíos. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos ido en contra de la palabra de Dios. Hacemos que el Espíritu Santo de Dios se contriste. ¿Tú sabes cuáles son las obras de la carne? Nos estamos perdiendo una salvación y una eternidad. ¿Y sabes, hijos, por qué nos estamos perdiendo una salvación y una eternidad? Porque hay orgullo, vanagloria, porque todavía nos quedamos en el pasado, porque queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. ¿A cuántos has escuchado que dicen: a ese que lo perdone Dios, y yo no? O muchas veces decimos: ese ni perdón de Dios tiene, y nosotros sí tenemos perdón de Dios. Lo más valioso que tú y yo podemos tener hoy, por encima de los lujos, de las cosas materiales y de poderle servir a Dios, lo más valioso es tener una salvación, tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Y nos estamos perdiendo esa salvación por nuestras cosas, cuando la palabra de Dios dice que debemos de poner a Dios por encima de nosotros mismos aún. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Donde la palabra de Dios dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Le hemos entregado nuestra vida, nuestra salvación y nuestra santidad a Satanás. Nos hemos convertido como esos fariseos. Señor, yo sí tengo el perdón porque yo sirvo, pero ese que ni quiere nada contigo. Y la palabra de Dios te dice: venga, quita la viga que tiene tu ojo para que puedas quitar la paja del que tienes al frente. Esa viga que tiene tu ojo no te deja ver la paja tan pequeña que tiene tu hermano. Pero es más pecador él o ella que nosotros. Y somos más pecadores nosotros, que decimos servirle a Dios, que decimos tener a Dios, que decimos que tenemos la gloria de Dios, que vivimos la manifestación de la gloria de Dios, que decimos que somos instrumentos en las manos de Dios y que vivimos en la manifestación de Dios. No hay arrepentimiento. Y déjame decirte hoy, en el nombre de Cristo Jesús, si tú no tomas la decisión hoy, muchas veces la gente cree que pecado es ir a fornicar, ir a adulterar, ir a robar. Una verdad a medias es una mentira, y el padre de la mentira es Satanás.
te ofendieron. Si me pide perdón, pues perdono, pero si no, porque voy a perdonar. ¿Cuántas veces te ha perdonado a ti el Padre? Es más, hijos, nosotros somos tan ¿qué? Carnales, que no siempre que pecamos le pedimos perdón a Dios, porque hay tanto orgullo y tanta vanagloria en nosotros que nos cuesta reconocer que hemos pecado. Yo no he pecado. No has pecado. El mero hecho que estés diciendo que no has pecado, estás pecando. Cuando dices yo no perdono, yo no olvido, cuando tú dices yo no voy a cambiar y porque yo soy así, estás pecando, porque te estás yendo por encima de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Hijos, cuando yo digo yo no voy a ir a la iglesia, yo no me voy a congregar, cuando sentimos ir a hacer algo por el otro y no lo hacemos, ¿quién soy yo para negármele al Señor? La palabra de Dios dice: toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es la cruz que estás llevando hoy? Medita por un momento. Vas a cerrar tus ojos y vas a meditar por un momento en tu salvación. Esa salvación que es el regalo más valioso, más preciado, y que la estamos desechando por nuestros caprichos, por cederle terreno al diablo, porque soy yo, porque hay orgullo, porque hay egoísmo, porque nos cuesta esperar en Dios. Hoy quiero invitarte a que comiences a manifestar la gloria de Dios. Vas a meditar y te voy a invitar a que comiences a partir de ahora a confesar tus pecados delante de Dios. No tenemos que ir donde ningún ser humano a decirle: yo pequé, hice esto o lo dejé de hacer. Comienza por confesar delante de Dios todos tus pecados. Comienza por perdonar a todos los que te han lastimado, a todos los que te han dañado, a todos los que se han levantado en tu contra. Toma hoy la decisión de confiar en Dios, de creerle a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces dudas de Dios? Porque muchas veces no le crees a Dios, porque muchas veces quieres tomar tú esa decisión de ir a defenderte y de pelear por ti, porque no crees que Dios pueda hacerlo por ti. ¿Sabes qué trae el pecado? El pecado trae para ti ceguera espiritual. El pecado no te deja ver lo sobrenatural de Dios. El pecado no te deja ver todo lo grande que Dios trae para ti, y lo que quiere restaurarte y lo que te quiere bendecir. El pecado te enceguece y no te deja ver esa sobrenaturalidad de un Dios que es sobrenatural. Por eso en tus fuerzas te vas y peleas. Por eso en tus fuerzas vas y batallas. Por eso en tus fuerzas vas y te defiendes. Su palabra dice: quédate quieto que yo peleo por ti. Comienza hoy por reconocer que has pecado. Comienza hoy por perdonar a todos los que se han levantado en tu contra, por creer en Dios, por confiar en Dios. Levántate ahora a comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento y de poder servirle al Señor. Darle gracias a Dios por todo lo que eres, por todo lo que Él ha hecho contigo. Cierra tus ojos
Tú y yo hemos sido justificados por causa de Jesucristo. La sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros y se hizo maldición por cada uno de nosotros. Asumió nuestros pecados. Su sangre nos limpió, nos purificó, y solo por Jesucristo podremos volver a acercarnos al trono de su gloria. Jesucristo nos limpia, nos purifica, nos redime, nos restaura, nos vivifica. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, levántate como ese rey y sacerdote a gobernar. Levántate a creer que Jesucristo es tu único y tu suficiente Salvador.